Buenas tardes, vamos a hablar hoy sobre los deportes paralímpicos y la clasificación de las disciplinas deportivas paralímpicas del Comité Paralímpico Internacional. Esta es la clase del profesor Luis Lenín Blonde y mi nombre es Elio Ojeda. Comencemos por los deportes paralímpicos. Aquí tenemos los deportes paralímpicos. Hay deportes de verano y deportes de invierno. Deportes de verano tenemos tiro con arco, atletismo, bádminton, bocha, o es lo que llamamos nosotros bolas criollas, canoa, ciclismo, ecuestre, fútbol 5, goalball, judo, powerlifting, pesa, remo, disparo para el deporte, voleibol sentado, nadar, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y silla de ruedas. Deportes de invierno tenemos esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, para el hockey sobre hielo, snowboard y curling en silla de ruedas. Estos deportes estaban para este momento en donde los saqué en el Comité Paralímpico Internacional, pero esto puede cambiar porque siempre hay constantemente, están acreditando nuevos deportes. Veamos las clasificaciones deportivas paralímpicas. Esto es importante porque hay todo un sistema de clasificación del Comité Paralímpico Internacional. Cada deporte elabora su propia estructura de clasificación a partir de sus características. Lo importante es que los atletas tienen que ser elegibles. Hay unos criterios mínimos de discapacidad, que después lo vamos a ver, por ejemplo, la altura o el nivel de amputación. Los criterios mínimos de discapacidad se definen sobre la base de la investigación científica que evalúa el impacto de las discapacidades en las actividades deportivas. La agrupación para competir. ¿Qué es esto? Este es el grado de limitación de la actividad que resulta de la discapacidad específica para cada deporte. Esto es importante porque se agrupan de acuerdo a esa limitación. Entonces, primero hay que estar elegible para el deporte y después hay que tener una discapacidad elegible para el mismo. Algo importante, la discapacidad debe ser permanente, no puede ser discapacidades temporales. Código de clasificación de los atletas, el CPI. El CPI, Comité Paralímpico Internacional. 1, como ya dijimos, discapacidad elegible. El primer paso en la clasificación deportiva de discapacidad es determinar si el atleta tiene una discapacidad elegible. El movimiento paralímpico ofrece oportunidades deportivas a los atletas que tienen una discapacidad que pertenecen a uno de los 10 tipos elegibles de discapacidad identificados en la política sobre discapacidades elegibles en el movimiento paralímpico, que se encuentra en la sección 2 del capítulo 3.13 del manual del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, tienen que entrar dentro de los 10 tipos elegibles de discapacidad. Ahora los vamos a ver. El movimiento paralímpico adoptó las definiciones de los tipos de discapacidad elegibles tal como se describe en la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Los 10 tipos de discapacidades elegibles. Primero tenemos el deterioro de la fuerza muscular, fuerza reducida generada por los músculos o los grupos de musculares, como los músculos de una extremidad o la mitad inferior del cuerpo, causados por ejemplo, lesiones en la médula espinal o polio. Segunda discapacidad, deterioro en el rango del movimiento pasivo. Rango de movimiento en uno más articulaciones es reducido permanentemente, por ejemplo, debido a la artrogliposis, la hipermovilidad de las articulaciones, la inestabilidad articular y las infecciones agudas, como la artritis. Pero estas que acabo de nombrar no se consideran discapacidad elegible. O sea, volvamos a ver. Rango de movimiento en una o más articulaciones es reducido permanentemente, por ejemplo, debido a la artrogliposis. Pero la hipermovilidad de las articulaciones, como la inactividad articular y las afecciones agudas, como la artritis,
no son consideradas discapacidades elegibles. ¿Ok? Discapacidades en las extremidades. Ese sería el tercer tipo de discapacidad elegible. Ausencia total o parcial de los huesos o articulaciones como consecuencia de un trauma, por ejemplo, un accidente automovilístico, enfermedad, por ejemplo, cáncer óseo, o una deficiencia congénita en una extremidad, por ejemplo, dismelia. Cuarta discapacidad, hipertonía, aumento anormal de la tensión muscular y reducción de la capacidad de un músculo para estirarse debido a una afección neurológica como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. Actasia, falta de coordinación en los movimientos musculares debido a la afección neurológica como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. Atetosis, generalmente se caracteriza por movimientos desequilibrados e involuntarios y una dificultad para mantener una postura simétrica debido a una afección neurológica como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. Esos serían los primeros 6. Nos quedan 4. Aquí tenemos el séptimo, diferencia de longitud entre las piernas, acotamiento óseo en una pierna debido a la deficiencia congénita o traumatismo. Baja estatura, sería el séptimo. Octavo, perdón. Altura de pie reducida debido a dimensiones anormales de los huesos de las extremidades superiores e inferiores o del tronco, por ejemplo, debido a una acondroplasia o disfunción de la hormona del crecimiento. La novena sería discapacidad visual. La visión se ve afectada por un deterioro de la estructura del ojo, los nervios ópticos o vías ópticas o corteza visual. Y por último tenemos la discapacidad intelectual, una limitación en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo expresado en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas que se originan antes de los 18 años. ¿Okay? Cada deporte paralímpico define para qué grupo de discapacidades brindan oportunidades deportivas en sus reglas de clasificación. Si bien algunos deportes incluyen atletas de todos los tipos de discapacidades, por ejemplo atletismo, natación, tenemos la parte física, visual, el aprendizaje. Otros deportes específicos para un tipo de discapacidad, por ejemplo, goalball, o selección de tipos de discapacidad, por ejemplo, la equitación, ciclismo. En el caso del ciclismo, tenemos la parte visual, la física, parálisis cerebral, la parte que no pueden usar las piernas, el equilibrio. Esas son discapacidades que brindan oportunidades para clasificarse en los diferentes grupos. La presencia y permanencia de una de las capacidades elegibles del deporte es un requisito previo para participar, pero no es el único criterio. Clase deportiva y evaluación. Esto es importante. La clase deportiva agrupa a los atletas con una limitación similar en la actividad para la competencia, de modo que pueden competir equitativamente. Esto es lo principal en la actividad paralímpica, que puedan competir equitativamente. Esto significa que las clases deportivas son diferentes por deporte. También significa que una clase deportiva no necesariamente está conformada por atletas con la misma discapacidad. Si diferentes discapacidades causan una limitación en la actividad similar, los atletas con estas discapacidades pueden competir juntos. Esta es la razón por la que los eventos de carrera en silla de ruedas de atletismo verán atletas con paraplegia y amputaciones en las piernas compitiendo juntos. Lo importante es la capacidad que te limita en tu discapacidad, más bien. ¿Okay? Esa limitación no tiene que ser igual desde el punto de vista de tu enfermedad. Lo importante es que tengas la discapacidad. Por ejemplo, el caso que están planteando ahí, las carreras en silla de ruedas, a lo mejor una persona tiene amputadas las piernas, pero otra persona tiene que no puede mover las piernas, pero las tiene. Entonces, eso es lo importante, que están compitiendo igual desde el punto de vista de lo que pueden hacer, no de su enfermedad en sí, no de su capacidad en sí. ¿Ok? Hay algunos deportes que solo tienen una clase deportiva, para hockey sobre hielo o para pesa. Por otro lado, debido a las diferentes disciplinas, por ejemplo, los eventos de correr, saltar, lanzar, y porque el deporte incluye atletas de las 10 discapacidades elegibles para el atletismo, tienen 52 clases deportivas.
Comprende, todas las discapacidades de las 10 están representadas ahí. Ellos pueden hacerlas en el atletismo, entonces los organizan en esas discapacidades elegibles, esas clases deportivas. Una vez que tenemos ya esas clases, tenemos que ver, bueno, ¿cómo hacemos para evaluar al atleta para que entre en esas clases? Una clase deportiva solo puede ser asignada a través de una evaluación del atleta realizada por un panel de clasificación. La evaluación del atleta se lleva a cabo antes de la competencia deportiva. En algunos deportes los atletas pueden además ser observados en la competencia. La evaluación del atleta es realizada por paneles de clasificación compuestos por 2 o 3 clasificadores. Y debido a la naturaleza progresiva de algunas discapacidades y su impacto en ciertas actividades, estos atletas ocasionalmente se clasifican varias veces en el tiempo. Además, cuando la condición médica de un atleta cambia, lo deben informar al deporte y pedir una reevaluación. ¿Ok? Ya como vimos, la clasificación de las disciplinas deportivas es bien interesante y ayudan a que un deporte para que los deportes y los atletas puedan ser una competencia de igual a igual. Los atletas son agrupados por el grado de limitación de la actividad que resulta de la discapacidad. Esto es lo importante. El grado de limitación de la actividad que resulta de la discapacidad. Diferentes deportes requieren que los atletas realicen diferentes actividades como carrera de velocidad, impulsar una silla de ruedas, remar, disparar. Como los deportes requieren actividades diferentes, el impacto de discapacidad en cada deporte también varía. Por lo tanto, para la clasificación minimiza el impacto de la discapacidad en el rendimiento deportivo. La clasificación debe ser específica por cada deporte. Eso es lo importante en las clasificaciones. Espero que me hayan seguido y muchas gracias.